Bueno, mencionábamos en el comienzo de la semana, a partir de los dichos de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del Gobierno Nacional, que se aprestaba el gobierno a la reglamentación de la ley de reforma laboral, que se discutió amplia y tendidamente, bueno, con sus pros y sus contras, con sus detractores y sus defensores al respecto de la misma. Los trabajadores y los gremios generalmente no están de acuerdo en la mayoría de los puntos, aunque se llegó a una negociación. CGT estuvo en esa acordada de algunos puntos que quedaron algunos más relevantes que otros, ¿no? Y ayer lo comentábamos en alguna de las entrevistas, como por ejemplo el fondo de cese, ¿no? Que es uno de los puntos a tener en cuenta en esta reforma laboral que se viene a partir de su implementación. Pero Eugenio Biafor es un reconocido abogado laboralista que hoy está en contacto con Puntal AM y le agradecemos para que nos dé su perspectiva y su análisis al respecto de esta reforma de la ley laboral. Eugenio, Paula los saluda. Buenas tardes, buen día. ¿Cómo le va? Hola Paula, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? El gusto de escucharlos. Bueno, gracias. Verlos. Tuviste ahí un contrapunto en un medio periodístico con Luis Macario, como defensor y como detractor, si se puede decir de esa manera, de la ley, de la reforma de la ley laboral. Contanos un poco tu posición a partir de ese disparador. Bueno, a mí me parece, digamos, interesante primero reflejar que esto que hoy, en estos días, se discute como nuevamente con el título de reforma, como bien vos lo decías, es exclusivamente como un apéndice de lo comentado por Guillermo Sturzenegger en relación a que se avance en una reglamentación de uno de los puntos de la denominada reforma laboral. Yo quise hacer un mínimo raconto, Mm. porque si no, no se entiende. A final de año, sobre el 29 de diciembre, el gobierno emite un decreto ley, ¿sí? 7023, que rápidamente va a encontrar una cautelar de la justicia del trabajo, confirmada a finales de enero por la Cámara Nacional del Trabajo, que suspende su aplicación. Entonces, hasta ese momento, la lamentada reforma laboral no ingresaba a lo laboral porque quedaba suspendida por la justicia. Ujú. Entonces, el 9 de julio pasado se sanciona, luego de un largo debate, la ley de bases, la cual encuentra, ley 27742, encuentra un capítulo laboral que está legislado, ya es ley, y entonces hay que reglamentarlo. Lo que hace Sturzenegger es, de los 9 puntos de esa reforma, decir, estamos avanzando en uno que es el fondo de cese, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿Los tenés ahí en los ahora, 9 puntos más o menos como para mencionarlos rápidamente? sí, lo podría decir rapidísimamente para que la gente lo escuche. El primero, seguramente, más importante a los efectos prácticos, es la derogación de toda la normativa de multas e indemnizaciones por trabajo en negro o falta de entrega de certificación laboral o pago puntual de las indemnizaciones cuando se despide. Eso ha sido, digamos, derogado directamente. Ujú. Entonces, digo esto porque así el trabajo no registrado o el despido que no se paga no tiene una multa adicional, y esto podría ser bien visto por los empleadores, pero seguramente pone en discusión qué tipo de estímulo tiene entonces aquel que registra o que registró en relación al que no registró, y a futuro, cómo se piensa el trabajo en Argentina, porque me parece a mí que esto tiende a hacerle perder potencia al vínculo registrado, al vínculo normal, digamos, normativamente instaurado para provocar trabajo más precarizado, ¿no? Precarizados. Ujú. Bueno, en segundo lugar, ustedes saben bien que se alargó el periodo de prueba de 6 meses y en empresas y con convenio colectivo de hasta 8 y hasta un año. ¿No? Bien, yo digo, se está llegado con lo que estamos hablando, porque la pretensión de un periodo de prueba tan largo parece dar lugar a que serían empresas de gran tecnología en donde el trabajador tiene que aprender mucho tiempo. Ahora, el gran trabajo que tiene Argentina hoy no es de la industria, no es de alta tecnología, sino es de servicio y primario.
De manera que la pregunta es, ¿hace falta esos periodos de prueba? ¿O no es una extensión que facilita la rotación de personal acaso y es en esa rotación no pagar indemnizaciones, preaviso, etcétera? Es una pregunta interesante si la norma se entiende prevista para un futuro y ese futuro como el plan de alguna manera económico lo contiene, más allá si es bueno o malo para el empleador hoy, se instaura en un proyecto de país que aparentemente tiene una fuerte pata en la industria agropecuaria y su exportación. Entonces, uno diría, esto avanzos. Recordarán que la ley también trajo el fondo de cese, trajo una incorporación al despido por participar en huelga como causal de despido. También la reforma trajo una figura, digamos, una sanción del trabajo discriminatorio que se aumenta y una figura extraña para el mundo del trabajo, que es un equipo de colaboradores con un gran emprendedor, los cuales quedan fuera de la ley de contrato de trabajo y se atienden, digamos, por las reglas de su propio contrato. Hay algunas más, pero me parece que estas son las más salientes de aquellas. De esa, la que se ha propuesto reglamentar ahora es el fondo de cese. Fíjate vos que hablando de esto, ¿qué es el fondo de cese? Bueno, es la forma en que la industria de la construcción, mal llamada la UOCRA, porque la UOCRA es el sindicato que representa a los trabajadores de la construcción en Argentina, es la Unión de Trabajadores y Obreros de la Construcción de la República Argentina, ha solucionado un problema de base, de naturaleza de su actividad, y es que es temporaria, Claro. porque uno entiende que la construcción, está hoy la obra, y mañana no sabemos, primero no sabemos cuándo termina, y cuando termina no sabemos cuándo empieza otra. Esta naturaleza temporaria, ¿sí? De fraccionada, fue atendida con la creación de un fondo de cese que el empleador deposita todos los meses en una cuenta a favor del trabajador. En la ley de la construcción, un 12% el primer año, un 8% a partir del primer año. En la ley de bases, la que está vigente, si los convenios colectivos así lo reconocen, es el 8%. Y el trabajador cobra por cualquier razón que se va, ¿sí? Uno diría, bueno, pero ¿se puede aplicar a la totalidad de la actividad del trabajo, si la actividad económica de todas las actividades, esta norma, esta naturaleza temporaria? ¿No, no es acaso un inconveniente en la naturaleza misma de la actividad cuando no es temporaria, cuando se continúa cotidianamente todos los días y tiene una continuidad previsible? Bueno, esta es una pregunta, me parece, central en la adopción del fondo de cese. De todos modos, es una decisión convencional, es decir, de sindicatos con los empleadores en cada actividad, que sabrán ellos, sabrán en cada caso la conveniencia o no. ¿Sí? Bueno, sí, pero de todos modos queda un capítulo abierto porque el propio ministro ha dicho que se está discutiendo su reglamentación, ¿no? Pero esto quiere decir que se apresta a reglamentarse y que esto va a regir para todo el mundo, que está dentro de la ley. Si no, la ley indica que solamente es posible que rija para todas las actividades siempre y cuando haya acuerdo entre los sindicatos y los empleadores, por más que se reglamente, ¿sí? Claro. No podría cambiarse el texto de la ley. La reglamentación no puede ir contra la ley. Así que es una reglamentación que seguramente dará detalles de cómo se deposita. Pondrá, por ejemplo, dirá que no hay preaviso, por ejemplo, porque es obvio que si yo no puedo, si es temporario y es imprevisible, yo no puedo preavisar, ¿correcto? Entonces, tal vez el destino de esto sea dos finalidades. Una propia de los años 90, ustedes recordarán la obsesión del gobierno allá, y creo que sigue los pasos de hacer fondos financieros, ¿no? El fondo de las ART, el fondo de las AFJP, ahora sería el fondo de cese. Miles de millones de pesos que pueden ser manejados en el ámbito financiero. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque siempre ha sido como una obsesión de tener fondo, ¿no? Este fondo estaría en manos seguramente de entidades financieras seguramente especializadas para el caso. Por un lado. Y en segundo lugar,
seguramente abarataría entonces el costo previsible del despido, atento que no habría preaviso, Bueno, ¿correcto? eso fundamentalmente, y de fondo, y más lisa y llanamente, es como que el empleador paga su propio despido, aporta Ah, por a supuesto. su propio despido, ¿no? Exactamente, lo hace mensualmente, por decirlo, lo adelanta, ¿no? Pero bueno, ustedes se dan cuenta que acá hay una objeción de tipo de la naturaleza misma de las demás actividades y en segundo lugar, este, esta situación que tiene que ver con, con el preaviso del contrato de trabajo con sexting, ¿eh? Porque hay actividades que sí se puede preavisar. Entonces, ¿cómo se solucionaría? Bueno, habrá que ver si la reglamentación habla algo de esto o simplemente esto queda en manos de cada acuerdo de cada sindicato con cada empleado. Bueno, en pocos días vamos a Se saber. sabrá, pero vos que conoces esto y que tenés experiencia y trayectoria, Sí, digo, ¿cuál es tu, tu, tu pulso en esto? Porque acá hubo una acordada, o sea, se sentaron los gremios de los trabajadores a sí. revisar. Había una necesidad de reformar la ley desde hace años, ¿no? Con los puntos a favor, los puntos en contra, pero ¿cuáles quedaron pendientes de reformular y cuáles son los puntos flacos de esto, de lo que se viene ahora? Mira, yo en la reforma para, digamos, para aquellos, obviamente hay que ser absolutamente honesto en el lugar. Yo creo que las ciencias sociales no tienen objetividad posible, tienen lugares de pensamiento, tienen posiciones y lo que debe hacer aquel que las dice es decir de qué lugar está, viene y discute. Yo digo, vengo del mundo de los sindicatos, del mundo de los Mm. trabajadores y creo que el trabajo en sí mismo no es un fin, sino es un medio y un medio de igualación social, es un medio de participación del conjunto de los trabajadores en el conjunto de la riqueza que se produce en Argentina. Y me parece que en ese sentido la ley que se ha producido desbalancea a favor de los empresarios y las empresas esa ecuación. Y esto siempre, a lo largo de la historia, ha puesto en peligro la paz, ha puesto en peligro la convivencia pacífica, por lo cual yo tengo mis reservas Mm. de no solamente del funcionamiento de los mercados de trabajo, sino cómo eso irrumpe en el escenario social. ¿Genera más igualdad o más desigualdad? La desigualdad que genera más paz social o más tensión social. La tensión social que aumenta. ¿Qué genera? Gente más tranquila, gente armada, pidiendo más seguridad. Bueno, toda esta escalada es la que a mí me hace pensar también la ley, porque creo que, eh, vuelvo a repetir, no es en sí mismo un objeto final la ley de contrato de trabajo y sus institutos, por decirlo así, sino un medio para la convivencia y la igualdad social, a mí me parece, ¿no? Por supuesto que es la gran materia opinable del siglo XX Sin y duda. XXI. Antes de finalizar, quería preguntarte por tu opinión al respecto de la reciente, el anuncio del gobierno de Martín Yarlora del programa Más 26. Lo anuncian como la creación de trabajo genuino. ¿Qué te parece, no? Que esto es una implementación de Sí. programas de incentivo para la creación de trabajo genuino, pero que después, bueno, ponen a correr a las empresas y a la industria, ¿no? En un trabajo que va a ser articulado y dependiente de cómo esté el trabajo en ese momento, en ese contexto. ¿Qué te pareció el anuncio y qué hay detrás de todo eso? Mira, a mí me parece que las formulaciones que estimulan la creación de empleo, ¿no? Son siempre bienvenidas. La pregunta que creo que todo el mundo tiene es la siguiente. Toda promoción de empleo me parece que lo que no puede rozar ni puede tolerarse es que en realidad tenga o la apariencia o el destino de ser un trabajo abaratado o un programa de capacitación que esconde la necesidad de un trabajador. Es decir, en la medida, y esta es una experiencia larga que tiene Argentina, que ha tenido muchas dificultades con las pasantías y ha tenido muchas dificultades con los planes ingresar al trabajo o los planes trabajar, por ejemplo, ¿no? En nuestra historia reciente.
Córdoba tiene una experiencia, yo creo que es perfectible a partir de esa experiencia estos programas que en algún, que digamos que más allá de las opiniones, han tenido buena recepción, por ejemplo, el programa Primer Empleo. ¿Por qué? Porque otorgaban el ingreso de un trabajador a obtener experiencia real. Ahora, como vos decís, luego que esto es, digamos, me parece que las empresas tienen que estar obligadas a darle permanencia a ese empleo, a pesar de que tal vez ya no esté la ayuda del Estado en los salarios o en otros beneficios. Esto me parece que es central en la discusión. Eugenio Biafore, abogado laboralista, muchísimas gracias por esta charla, esta conversación con Punta la M. No, yo pido disculpas que siempre es un tema tan rico, tan amplio que Sí. uno lo reduce sin querer. No, pero muy Bueno, por claro, propia muy claro. torpeza y por la naturaleza misma de las cosas. Muchas ¿Eh? gracias, igual, muchas gracias. Hasta luego.